El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo, por Alice Miller. 18. 3. El círculo infernal del desprecio. El desprecio en el espejo de la terapia. El desprecio en la perversión y en la neurosis obsesiva. Si partimos del supuesto de que toda la evolución emocional de un ser humano y el equilibrio que se constituye sobre ella depende de cómo, ya en los primeros días y semanas, vivieron sus padres las manifestaciones de sus incipientes necesidades y sensaciones y de cómo respondieron a ellas, tendremos que admitir que ya entonces se habían echado las primeras bases de una tragedia posterior. Si la madre no puede cumplir con su función especular ni alegrarse de la existencia del niño, sino que depende de su manera de ser determinada, se producirá entonces la primera selección. Lo bueno será separado de lo malo, lo feo de lo bello y lo correcto de lo falso. Y esta selección será interiorizada por el niño. Sobre este telón de fondo tendrá lugar una serie de interiorizaciones de actitudes valorativas de los padres. Un niño pequeño de estas características tendrá que sentir que hay algo en él que su madre no puede utilizar. Así, por ejemplo, se suele esperar que el niño sepa dominar sus funciones corporales lo antes posible, supuestamente para no chocar contra los demás, pero en realidad tan solo para no trastornar la represión de los padres, que de niños debieron también sentir miedo a chocar, aunque mantuvieran reprimida esta experiencia. María Hess, la madre del escritor Hermann Hesse, relata en sus diarios cómo su voluntad se vio quebrantada cuando tenía 4 años. Cuando su hijo cumple 4 años, ella declara sufrir muy particularmente con la terquedad del niño, que combate con diversa fortuna. A los 15 años, Hermann Hesse es enviado a Stettin, a un hospital para enfermos mentales y epilépticos, a fin de que su espíritu terco y contradictorio fuera domesticado al fin. En una carta airada y conmovedora, escribe Hesse a sus padres desde Stettin: si fuera pietista y no un ser humano, tal vez podría confiar en vuestra comprensión. Sin embargo, solo tras una enmienda se le abría la posibilidad de salir del hospital, de modo que el joven se enmendó. En un poema posterior, dedicado a sus padres, se restituyen la renegación y la idealización. Hesse se acusa de haberles complicado la vida a sus progenitores con su manera de ser. Muchas personas conservan durante toda su vida este sentimiento de culpa, esta sensación opresiva de no haber satisfecho las expectativas de sus padres. Es más fuerte que cualquier intento por explicar, desde una perspectiva intelectual, que la tarea de un niño no puede consistir en satisfacer las necesidades de sus padres. No hay argumento capaz de contrarrestar estos sentimientos de culpa, pues tuvieron su origen en una etapa muy temprana, y de ella recaban su intensidad y su contumacia. Solo en una terapia reveladora podrán ir disolviéndose lentamente. La mayor de las heridas, no haber sido amado por lo que uno era, no puede curarse sin el trabajo del duelo. Puede ser negada con más o menos éxito, como por ejemplo en la grandiosidad y la depresión, o reabierta constantemente en la compulsión a la repetición. Encontramos esta última posibilidad en la neurosis obsesiva y en la perversión. Las reacciones de desprecio de los padres ante el comportamiento del niño permanecen registradas en él y almacenadas en su cuerpo como recuerdos inconscientes. El espanto y la extrañeza, la repugnancia y el asco, la irritación y la indignación, el miedo y el pánico fueron muchas veces suscitados en la madre por los impulsos más naturales del niño, tales como las actividades autoeróticas, la búsqueda y descubrimiento del propio cuerpo, la micción, la defecación, la curiosidad o la rabia ante la desilusión y el fracaso. Más tarde, todas estas experiencias quedarán unidas a los ojos espantados de la madre, aunque transferidas a otras personas. Incitan al niño de entonces a cometer acciones compulsivas y perversiones en las que pueden reproducirse las situaciones traumáticas tempranas, pero que seguirán siendo desconocidas para el afectado.
El paciente pasará un mal rato cuando tenga que comunicar al terapeuta sus satisfacciones sexuales o autoeróticas mantenidas hasta entonces en secreto. Claro que también podrá hacerlo sin experimentar ningún tipo de emociones, limitándose a dar una información pura y simple, como si estuviera hablando de una persona extraña. Pero una información de este tipo no le ayudará a romper su soledad, ni lo conducirá a la realidad de su infancia. Solo cuando esté preparado para admitir y vivir los sentimientos de vergüenza o de miedo, se dará realmente cuenta de cómo fue su infancia. Se sentirá vil, sucio o aniquilado del todo por el más inocente de sus actos. Y él mismo se sorprenderá al constatar cuánto tiempo ha subsistido aquel sentimiento de vergüenza reprimido, cuánto tiempo ha tenido cabida junto a sus opiniones tolerantes y progresistas sobre la sexualidad. Solo estas vivencias harán ver al paciente que su adaptación temprana mediante la decisión no fue una muestra de cobardía, sino realmente su única oportunidad de supervivencia, su única posibilidad de escapar de ese miedo a la aniquilación. ¿Puede la propia madre ser tan amenazadora? Sí, siempre que se sienta orgullosa de haber sido la hijita buena y adorada de su propia madre, que a los 6 meses controlaba su micción. Al año se mantenía limpia y a los 3 años era, a su vez, la madre del hermanito menor, etc. La madre ve en su propio lactante aquella parte escindida y nunca vivida de su yo, cuya irrupción en la conciencia teme, y a la vez al desinhibido hermanito bebé que ella misma cuidó como una madre a una edad muy temprana y que solo ahora tendrá que envidiar y quizás odiar en su propio hijo. Y así, contra su propia convicción, adiestra debidamente a su hijo con miradas. El niño va creciendo y no puede renunciar a vivir su verdad, a expresarla aunque solo sea de forma muy secreta. Así pues, una persona puede haberse adaptado enteramente a las exigencias de su entorno y haber desarrollado un falso yo, pero a la vez dejar que siga viviendo a través de su perversión o su neurosis obsesiva y muy dolorosamente algún fragmento de su verdadero yo. Este vivirá, sin embargo, en idénticas circunstancias, o bien en las mismas condiciones en que por entonces vivía el niño junto a su aterrada madre, cuya imagen había reprimido entre tanto. La perversión y las compulsiones acabarán escenificando siempre el mismo drama. Solo bajo el presupuesto de una madre aterrada es posible la satisfacción pulsional. Es decir, que solo en el clima del autodesprecio puede lograrse un orgasmo, por ejemplo, con un fetiche. Solo en representaciones obsesivas, en apariencia, absurdas y sorprendentes, angustiantes, puede imponerse alguna visión crítica. Nada puede introducirnos mejor en la tragedia oculta de la relación inconsciente madre-hijo sin bonding que la experiencia conjunta del poder destructivo de la compulsión a la repetición y la percepción de su mensaje mudo e inconsciente en la actualización del antiguo drama. Michael, 32 años, que padecía de una perversión, llevaba en sí el recuerdo inconsciente del rechazo de la madre, y sin saber por qué, temía constantemente el rechazo de los demás. Hacía cosas que en su entorno inmediato y en su medio social eran condenadas y despreciadas, y temía el castigo. Si la sociedad santificara de pronto su tipo de perversión, como sucede en determinados círculos, él tendría tal vez que modificar sus compulsiones, mas no por eso se liberaría. Pues el elemento provocador no era el permiso para querer a tal o cual fetiche, sino los ojos extrañados y aterrados que también había descubierto en su terapeuta. Sentirá la necesidad de provocar en éste, con todos los medios de que disponga, repulsión, extrañeza y asco, pues no estaba en condiciones de contarle con palabras lo que había ocurrido al comienzo de su vida. Sin embargo, estos mensajes, transmitidos mediante provocaciones, no le sirvieron de nada mientras tuvo bloqueados los sentimientos de su infancia y los contextos permanecieron ocultos para él.
Con la vivencia de los sentimientos reprimidos y la irrupción de recuerdos trágicos, pudo ponerse fin al actuar ciego y autodestructivo y dar cabida a un duelo auténtico, profundo y no protegido. Todas las distorsiones dejan de ser necesarias en cuanto la herida puede ser vivida. Y entonces se nos revela claramente el callejón sin salida en el cual nos movemos al tratar de aclararle conflictos pulsionales a un paciente que desde su más temprana infancia fue adiestrado para no sentir. ¿Cómo pueden vivirse los deseos y conflictos pulsionales sin los sentimientos? ¿Qué significan realmente sin sentimientos de ira, abandono, celos, soledad y enamoramiento? En los últimos 10 años he recibido muchas cartas de lectores contándome que de jóvenes eran a todas luces víctimas de acosos sexuales, seducciones y chantajes emocionales por parte de hombres adultos, pero nunca llegaban a reconocer estos hechos como tales. Los recuerdos reprimidos de su infancia no les permitían ver este hecho. Solo cuando leyeron mi libro No debes sentir, surgieron sus dudas y la sospecha. Por primera vez en su vida se atrevieron a cuestionar la conducta y el carácter de aquellos hombres. Nunca se les había ocurrido pensar antes que habían sido engañados, que alguien había explotado su anhelo de amor y atención, porque no podían sentir la injusticia cometida contra ellos. Ese tipo de sentimientos se les había olvidado en la infancia. La única vía que les quedaba abierta era la idealización del seductor, del gran amigo, salvador, profesor y maestro, y la dependencia de una determinada forma de comportamiento sexual, de las drogas o de ambas cosas. También la lucha por la aceptación social de un determinado tipo de adicción, sexual o no sexual, es uno de los muchos caminos que suelen elegirse para evitar la confrontación con la propia historia. Muchas personas sexualizaron a una edad muy temprana sus necesidades de protección, atención, ternura y amor, y conviven con distintas formas de fijaciones sexuales sin haberse detenido nunca a examinar su historia. Se asocian a grupos, aceptan sin criticarlas teorías que confirman sus fijaciones y están convencidas de compartir con otros unos conocimientos de base científica, cuando en el fondo solo consiguen disimular así, inconscientemente, su historia reprimida. Mientras lo sigan haciendo, perjudicarán a otros tal y como en su momento los perjudicaron a ellos, sin necesidad de sentir el menor escrúpulo. Creo que el futuro, la terapia, de estas personas y de sus víctimas está amenazado por todo tipo de ideologías. Se les debería informar, por lo tanto, de que es posible descubrir la propia historia, elaborarla y liberarse de fijaciones que podrían ser destructivas tanto para ellas como para los demás. Es francamente impresionante constatar la frecuencia con que falla el actuar sexual, pseudo-pulsional, cuando el paciente empieza a vivir sus sentimientos y a percibir sus verdaderos deseos pulsionales. De un reporte sobre los burdeles del barrio hamburgués de Saint Pauli, publicado en la revista Steam el 8 de junio de 1978, extraigo la siguiente frase: sientes aquel sueño viril, tan seductor como absurdo, de ser mimado como un niñito por las mujeres, y, sin embargo, dominarlas a la vez como un pachá. Este sueño viril no solo no es absurdo, sino que proviene de la necesidad más auténtica y legítima del niño pequeño. Nuestro mundo tendría sin duda otro aspecto si la mayoría de los niños pequeños tuvieran la oportunidad de disponer de sus madres como pachás y ser a la vez mimados por ellas, sin tener que preocuparse demasiado pronto de las necesidades maternales. El autor del reportaje preguntó a los clientes qué les procuraba el máximo placer en aquellos locales y resumió las respuestas en las frases siguientes: la disponibilidad y la entrega de las muchachas, el hecho de que no fuera preciso hacerles juramentos de amor como a una amiga y de que no quedaran obligaciones, dramas psicológicos ni remordimientos de conciencia cuando el deseo desaparecía. Pagas y eres libre. Incluso y precisamente el elemento degradante que también un contacto de este tipo tiene, y precisamente para el pretendiente
puede aumentar la excitación, aunque hablar de esas cosas gusta menos. La degradación, el autodesprecio y el autoextrañamiento recuerdan el desprecio de la situación primaria y van creando, dentro de la compulsión a la repetición, las mismas condiciones trágicas de placer que en otros tiempos. En este sentido, la compulsión a la repetición es una oportunidad. Puede ser eliminada si el recuerdo es aceptado y elaborado en la terapia reveladora. Si esta oportunidad no se aprovecha, si se ignora lo que la compulsión a la repetición pone de manifiesto, esta podrá perdurar toda la vida en distintas variantes, sin ser comprendida. No puede eliminarse un fenómeno inconsciente con declaraciones o prohibiciones. Solo es posible sensibilizarse ante él para reconocerlo, vivirlo conscientemente y tenerlo bajo control. Una madre no podrá respetar a su hijo mientras no advierta cómo avergüenza, por ejemplo, al niño con alguna observación irónica destinada a encubrir tan solo su propia inseguridad. Sin embargo, no podrá advertir el enorme grado de humillación, desprecio y envilecimiento que su hijo sentirá a su lado si ella misma nunca ha vivido conscientemente esos sentimientos, sino que ha intentado rechazarlos con ironía. Algo parecido puede observarse en la mayoría de los psiquiatras, psicólogos clínicos y terapeutas. Si bien no emplean palabras tales como malo, sucio, pérfido, egoísta o corrompido, hablan entre sí sobre pacientes narcisistas, exhibicionistas, destructivos, regresivos o borderline, sin advertir que conferir a estas palabras un sentido peyorativo. Es posible que en su vocabulario abstracto, en su actitud es posible que en su vocabulario abstracto, en su actitud e incluso en la estructuración de las teorías y en los diagnósticos apasionados tengan algo en común con las miradas despreciativas de las madres, esas miradas que provienen de las niñas o niños de 3 años adaptados que hay en ellas. No es infrecuente que el terapeuta se vea inducido a veces, ante la actitud despreciativa del paciente, a proteger su propia superioridad con ayuda de teorías. Pero el verdadero yo del paciente nunca vendrá a visitarlo a esa trinchera. Se ocultará ante él exactamente como lo hacía ante los aterrados ojos de su madre. Pero si gracias a nuestra sensibilización logramos percibir, tras cada desprecio, la historia de la prolongación del niño despreciado, al terapeuta le resultará fácil no sentirse agredido ni parapetarse más tiempo interiormente detrás de las teorías. El conocimiento de la teoría es importante, pero la teoría correcta no tiene función defensiva alguna para el terapeuta. Es la sucesora de los padres severos y vigilantes.